Me llamo Abraham Alejandro Lizano Ávila y hoy les voy a presentar sobre la ley NASPI, lo que significa respecto a todo. ¿Por qué es importante seguir este proceso? Porque garantiza que las leyes se analicen a fondo antes de ser aprobadas. Esto evita que decisiones apresuradas afecten negativamente a la sociedad, o sea que la sociedad no se salga de control. ¿Qué pasa cuando las personas o la gente no está concuerda o no les gusta la nueva ley? Siempre pueden expresar sus opiniones a través de sus representantes o incluso recurrir a mecanismos de participación ciudadana, como protestas y así, para pedir cambios o ajustes. Luego se hace un... Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de este? Claro, imagina que se propone una nueva ley sobre el uso renovable. Un grupo de legisladores presenta el proyecto de ley para promover el uso de paneles solares en los hogares. Eso es un ejemplo claro de lo que puede pasar y lo que podemos hacer como ciudadanos para corregir un error o una ley que no nos gusta. Luego se hace un proceso en donde, el proyecto se envía a una comisión especializada en donde los expertos y legisladores debaten sobre sus beneficios, costos y posibles problemas. Luego hacen modificaciones si es necesario. No todavía. Después de la discusión en la comisión, la ley se presenta en el pleno Congreso. Ahí todos los legisladores tienen la oportunidad de debatirla, proponer cambios y finalmente votarla. Respondiendo a tu pregunta, si es la mayoría, entonces gana. Si se aprueba, pasa al presidente, quien puede promulgarla o vetarla en caso de veto. El proyecto vuelve al Congreso, donde se puede insistir o modificar el contenido. Este proceso garantiza que la misma ley sea analizada desde todos los ángulos antes de ser aplicada a toda la República o a todo el país. Exacto, ese es el mismo objetivo de la misma: asegurar que todas las leyes sean justas y que respondan a las necesidades de la sociedad, en este caso promoviendo el uso de energías amplias y limpias. Vamos a aprender sobre el proceso legislativo para saber, para saber cómo se crean las leyes. ¿Por dónde empezamos? Vamos a pasar paso a paso. El proceso legislativo tiene varias etapas. El primer paso es la presentación del proyecto de ley. ¿Quién puede presentar un proceso de proyecto de ley? Puede ser un legislador del presidente o incluso ciudadanos organizados dependiendo del sistema, una vez resultando el proyecto que asigna a unas comisiones especializadas. ¿Qué significa esto? El segundo paso es la difusión en comisión. Aquí es donde la comisión estudia el proyecto en detalle. A veces llaman a expertos para analizar sus, sus implicaciones. Si es necesario, hace modificaciones a esto para que no haya tanto problema a la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, total, el Congreso lo discute en puesto sobre la comisión que corresponde. Exacto, solo con comisiones la revisan primero. Si estás de acuerdo y la aprueban, que entonces pasamos a la siguiente fase de esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en plano en donde los legisladores discuten el proyecto de ley. Aquí pueden expresar sus opiniones, proporcionar
más modificaciones y finalmente votan a la prueba de sí o no para saber si eso aprueba o no aprueba el tipo de ley que sea. El proceso legislativo, bueno, para hacer una ley se usa el proceso legislativo. Este es un proceso formal mediante el cual los órganos del Estado crean las normas jurídicas que integran las leyes. En México, el proceso legislativo se establece en el artículo 71 y 72 de la Constitución Política. De análisis de estos artículos se determinan las etapas del proceso legislativo y se identifican 6 etapas o momentos bien definidos: el poder legislativo, el poder ejecutivo. El poder legislativo tiene iniciativa, discusión, votación. El poder ejecutivo tiene sanción y promulgación, publicación y vigencia. La iniciativa es un proyecto de ley que se presenta ante el poder legislativo para que sea estudiada, analizada en un caso de aprobación. La iniciativa de la ley debe tener sustento jurídico, atender a necesidades de la vida diaria y cambios necesarios que buscan eliminar las deficiencias en el sistema legal mexicano. Artículo 71 determina quién tiene el derecho a iniciar la creación de las leyes. Aplica senadores y diputados federales, congresos del Estado y de la Ciudad de México. Ciudadanos en un número de equivalentes de 0.13% de la lista nominal. La Cámara en la cual se presenta la iniciativa es la Cámara de Origen, en donde inicia el procedimiento legislativo. A recibir la iniciativa, se turna a la comisión o comisiones legislativas que correspondan según el tema para el análisis y elaboración del dictamen. Este debe contener la exposición de motivos o justificación de iniciar la ley. El dictamen se presenta ante el Pleno de la Cámara para que se someta. Primero discusión y después va a la votación. La discusión es el acto mediante el cual se presentan los puntos a favor y en contra del contenido del dictamen, y su conclusión se determina si se modifica o no el proyecto de ley. La votación puede ser a favor o en contra. Si es a favor, pasa a la Cámara Revisora. Tras se regresa a las comisiones para su modificación. La aprobación puede ser por la mayoría simple o relativa, es decir, la mayoría de votos de los presentes en la votación a favor de la iniciativa. Cuando se trata de reformas constitucionales, se requiere la mayoría calificada, es decir, después de aprobarse en la Cámara de Origen, el dictamen de proyecto de ley se envía a la Cámara Revisora, donde se realizará el mismo procedimiento de análisis, elaboración de dictamen, discusión y aprobación. En esta etapa de aprobación también puede ser por mayoría relativa o por mayoría calificada. Si el dictamen no se aprueba, debe regresar a la Cámara de Origen. Pero su modificación, cuando el dictamen se aprueba, para su modificación, cuando el dictamen se aprueba, se envía al Poder Ejecutivo para su sanción y publicación. El Poder Ejecutivo es el encargado de promulgar, el ejecutar las leyes de nuestro país, tal como las establece el artículo 89. Fracción 1 de nuestra Constitución, a recibir el dictamen de ley aprobado por ambas cámaras del Poder Legislativo. Se realiza el análisis por parte del Ejecutivo, quien puede hacer observaciones y regresar el dictamen a la Cámara de Origen, para que nuevamente la discutan y la regresen para su aprobación. El Poder Ejecutivo tiene un atributo especial en las creaciones de leyes, el cual se conoce como derecho de veto. No hay observaciones ni ejerció el derecho al veto por parte del Ejecutivo. Se lleva a cabo la sanción de la iniciativa, así como ordenar que se promulgue como ley. La sanción y promulgación se llevan a cabo en el mismo acto, siguiendo el protocolo establecido en el artículo 70 de nuestra Constitución. El siguiente protocolo establecido en el artículo 70 de nuestra Constitución, el cual determina el encabezado de que toda ley o decreto debe incluir, además del nombre correspondiente para la ley, decreto que se promulga. Toda ley o decreto poder legislativo inicia con la frase: el Congreso de Estados Unidos Mexicanos decreta, y agrega el nombre de la ley o decreto correspondiente. La publicación de ley se realiza en el Diario Oficial de la Federación. Toda ley
La publicación de las leyes se realiza en el Diario Oficial de la Federación. Esta institución es el órgano encargado de publicar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y además actos expedidos por los poderes de federación. La elaboración de leyes es un proceso complejo que tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo del país. Por ello, es fundamental que los diputados y senadores en México cuenten con la preparación adecuada para cumplir con esta responsabilidad, un conocimiento profundo de las necesidades sociales, así como de los aspectos técnicos y jurídicos de las propuestas legislativas. Es clave para crear normas que sean justas, eficientes, aplicables. Legisladores capacitados pueden asegurar que las leyes respondan a los problemas reales del país, promuevan el bienestar común y fortalezcan las democracias. Solo así se garantiza un marco legal sólido y adecuado para el progreso de la nación.